Muchas gracias, Cindy, y muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos. Esta actividad del día de hoy nos convoca porque estamos muy emocionados de ver que hay una señora diputada recién entrando a la Asamblea interesadísima en estos temas. Y digo yo que nos emociona mucho porque en la Asamblea Legislativa en los últimos 8 años han pasado 10 proyectos de ley relacionados con el acoso laboral y no se ha logrado aprobar una norma tan importante que incluso tuvimos la oportunidad de discutir en la reforma procesal laboral. Me parece que hay vacíos ahí importantes en la reforma procesal laboral que no se lograron llegar a ningún acuerdo, como es el teletrabajo, el contrato de teletrabajo, el acoso laboral, y en fin otras cosas que no se pudo llegar a ningún acuerdo. Esto por la sencilla razón, recuerden que todas las legislaciones son imperfectas en razón de que las legislaciones son acuerdos políticos y en esa dinámica del acuerdo político pues hay que ceder en algunas ocasiones y entonces no se llegan a los acuerdos tal vez más idóneos. Sin embargo, nos hemos planteado desde esta comisión, desde hace tiempo venimos hablando de lo mismo, de ver la posibilidad de legislar, o más bien de que los señores diputados legislen a favor de algo tan importante. Van a ver más adelante, durante el transcurso de las charlas, como por ejemplo el doctor Eric Briones nos va a hablar de toda la dinámica que hay en el Ministerio de Trabajo, cómo es que ha subido la cantidad de acoso laboral en la empresa pública y privada. Desde la experiencia, siempre he sostenido que el acoso laboral se da más en el sector público que en el sector privado. Y eso tiene una génesis interesante. Lo primero es decir que, como todos sabemos, en el sector público hay una estabilidad propia y en el sector privado hay una estabilidad impropia. Esto dice entonces que la estabilidad propia es aquella que para poder despedir a un trabajador es solamente si comete un error o si comete una falta de las tipificadas en el artículo 81 del Código de Trabajo, en cuyo caso deberá seguirse un procedimiento administrativo de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, artículo 308 a 319. Y mientras que en el sector privado no, porque en el sector privado, en una empresa que se diga seria, tiene las prestaciones ya listas, de tal suerte que en el momento en que haya una persona amenazando a otra o molestando, qué sé yo, se toman decisiones rápidamente y si hay que despedir a alguien se despide y se acabó el asunto. Pero en el sector público tenemos un gran problema y es que hay mucho acoso de tipo laboral porque resulta que algunas jefaturas se quedan ahí listas, estabilizadas, mientras que otras personas van subiendo académicamente, qué sé yo, y como todos sabemos, en la función pública trabaja por el principio de idoneidad y en razón de ese principio de idoneidad que tiene regambre constitucional, estamos en presencia de un problema, porque entonces los que son jefes pues quieren de alguna forma hacer que esas personas no suban en la escala de jerarquía. Pero además de eso también tenemos otro problema que vamos a ver más adelante, y es que hay también en el sector privado, sobre todo, ya en este caso cambia, es cierta agresión desde el punto de vista empresarial, ya ni siquiera es desde el punto de vista personal, sino empresarial. Y yo quisiera hacer una introducción antes de pasar las filminitas que traigo ahí, porque lo que me corresponde a mí nada más es hacer una repetición para todos ustedes, básicamente de lo que es el acoso laboral. Nada más, es un sondeo rápido para introducir el tema y que la señora diputada nos hable de una sorpresa importante que nos trae, y luego que el doctor Eric Briones, como todos sabemos, un enorme especialista en esta materia, pues nos puede hacer un sondeo más profundo. Pero antes de eso yo quisiera leerles un párrafo de un libro que recién está saliendo en esta materia, que dice que, abro comillas, ¿hasta cuándo entenderemos que un verdadero compromiso con la dignidad humana nos obliga a propiciar y potenciar las actitudes y conductas de los seres humanos hacia su respeto y protección? La dignidad del hombre deriva de su naturaleza humana y es un atributo de la especie humana. Por eso, su reconocimiento es un derecho fundamental
inherente a toda persona, y por solo ese hecho debe ser respetado y protegido. Denunciar, perseguir y sancionar a toda persona que atente contra ella, contra la dignidad humana, también es un asunto de dignidad humana. Cierro comillas. Digo esto ¿por qué? Porque precisamente al derecho del trabajo le compete este tema, en razón de que nosotros estamos inmersos en un sistema democrático de derecho que se fundamenta en los principios cristianos de justicia social como un sistema social de derecho. Recordemos que el artículo 1 del Código de Trabajo establece que el presente código regula derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social. Eso no es poco decir. Eso es decir que en el año 43 el legislador dijo que lo que no estaba ahí tenía que buscarlo en los principios cristianos de justicia social. Los principios de la justa distribución de la riqueza, los principios de solidaridad, de fraternidad, etcétera, y en fin de convivencia humana. Pero luego, años después, en el año 49, se introduce un capítulo de garantías sociales en la Constitución Política que va del artículo 50 al 74 y cierra precisamente ese capítulo con el artículo 74 diciendo que los derechos a que este capítulo se refiere son irrenunciables, ¿verdad? Igual otro artículo 11 del Código de Trabajo, son irrenunciables y no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social. En esa bendita década de los 40, del 43 al 49, entonces, Costa Rica migra de un Estado democrático de derecho a un Estado social y democrático de derecho. Es en esa coyuntura que entonces el país se compromete a proteger sus derechos laborales y dentro de esos derechos laborales, inmersos todos en el principio cristiano de justicia social, nos encontramos la dignidad humana como el eje central de la vida de las personas. Y dentro de esa dignidad humana está precisamente el acoso. ¿Dónde hay un cambio fundamental? El cambio fundamental se da más que todo con la globalización. Una vez caído el muro de Berlín, el 89, etcétera, hay una globalización. El país migra de tener 3 productos en el año 43 de exportación, como era café, banano y cacao, a tener hoy 5.800 productos de exportación. Y esa fue una de las cosas por las que hubo la necesidad de hacer una reforma en materia laboral para poder actualizar normas que ya estaban en desuso. Luego, teniendo nosotros este asunto, que tenemos un país totalmente presionado por el mercado internacional, hacen que en el derecho privado también se presione a los trabajadores de esta forma de la empresa por más productividad, por mayor eficiencia, por mayor eficacia, etcétera. Y eso hace entonces que haya una presión de ese sector privado que conforma el 85% de los trabajadores del país hacia los trabajadores del sector público. El sector público, como todos sabemos, brinda servicios para que pueda subsistir el sector privado. El sector privado es el que produce dinero, que produce divisas, pero el sector público es el que da a los maestros, los profesores, el que da a los médicos, el que da la seguridad jurídica con los tribunales de justicia, el que da la Asamblea Legislativa, etcétera. Todos estos servicios no sería posible que se dinamice entonces el sector privado si no existe un sector público. Y hago énfasis en esto porque hay mucha presión de parte del sector privado hacia el sector público y resulta que entonces hay alguna prensa, no toda, alguna prensa que entonces hace eco de eso para presionar al sector público y resulta que ahora ya pues prácticamente toda la debacle que vive este país desde el punto de vista de la dicotomía que hay entre ricos y pobres, que cada vez se abre más esa brecha social, ahora es el salario de los trabajadores y no es el salario de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Pero eso es una discusión que luego haríamos en cualquier otra oportunidad, sino que tiene que ver con otras cosas que ustedes han visto que ya por lo menos en los últimos días he visto al presidente de la República, la señora ministra, apuntando en la dirección que a mí me parece que es acertada. Pero en fin, al presionar hacia ese sector público, diciendo que los pluses, que la cesantía, algunas conquistas que han hecho en algunas convenciones colectivas, etcétera, y es lo que tiene en ruina este país, hace entonces también que hay una presión enorme sobre los trabajadores y entonces también se produce un acoso laboral importante para esos trabajadores del sector público que por A o por B no pueden entonces defenderse, digamos, porque están cautivos ahí,
que son, dichos sea de paso, los que más contribuyen con la sociedad, porque como están cautivos ahí, no hay forma de quitarse la hacienda de encima ni de la seguridad social. Dicho eso, vamos a pasar a ver algunas filmitas que presenté, como decía, como un tema introductorio, a efecto de ver qué es el acoso laboral fundamentalmente. Si me permiten, permítanme, el monitor es que no. Gracias. Vamos a iniciar con unas definiciones. A mí no me gusta hacer, ¿cómo se llama?, karaoke pedagógico, eso es leer todo lo que está en la filmina. Pero en este caso, como son citas, no me queda más, porque no me las he aprendido de memoria, que ponerlas ahí y repetirlas. Como todos sabemos, el tema del acoso laboral tiene un auge fuerte a partir de los años 80, cuando algunos psicólogos internacionales en el derecho comparado empiezan a hablar sobre este tema. El profesor sueco Heinz Lehmann, que todos han escuchado y han leído de él, define este fenómeno de la siguiente manera. El moving, bueno, acordémonos que el moving es una palabra inglesa que no tiene una traducción exacta, sino que la Real Academia lo traduce como acoso laboral, puro y simple. Dice que es un terror psicológico en el ámbito laboral consistente en la comunicación hostil y sin ética dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición y desvanecimiento y activamente mantenido en ella. Estoy leyendo porque a veces la gente de atrás no puede ver las letras estas. El profesor sigue diciendo que estas actividades tienen lugar de manera frecuente como criterio estadístico por lo menos una vez a la semana y durante largo tiempo, por lo menos 6 meses. O sea, aquí tenemos 2 enunciados importantes, que es que alguna gente también piensa que el acoso es porque el patrón un día llegó bravo y ya eso es acoso, o porque le hicieron malos ojos y entonces eso es acoso. No, tiene todo una forma de proceder. Primero que nada, hay una secuencia de que es una vez por semana y por lo menos durante 6 meses que se produce la misma conducta, valga la redundancia, repetitiva de una persona hacia otra. Y a causa de la elevada frecuencia y duración de la conducta hostil, este maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, psicosomática y social. Luego el español Piñuel Zavala dice que no se trata de un maltrato o agresiones físicas visibles. Esa es otra característica del acoso, no es visible, al igual que el acoso sexual, tampoco es visible. En el acoso laboral no es visible, no es que el señor le grita 4 barbaridades delante de toda la gente a cada rato, lo cual además es humillante, sino de una violencia invisible. De igual manera, se debe caracterizar que este fenómeno es un proceso de destrucción sistemático y continuado. Por eso hablamos que era sistemático y continuado. No es porque un día el señor llegó enojado o porque un día, qué sé yo, le hizo una llamada de atención que entonces hay un acoso. El profesor Iñaki Piñuel dice lo siguiente, abro comillas: el acoso laboral tiene como objetivo intimidar, opacar, reducir, aplacar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima con vista a eliminarla de la organización o de satisfacer las necesidades insaciables de agredir, controlar, destruir, que suele presentar el hostigador que aprovecha la oportunidad que le brinda la situación organizativa particular para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas. Cuando él habla aquí, me llamó mucho la atención, cuando estamos hablando de que eso no solamente emocional, sino que intelectualmente incluye a personas de alto nivel intelectual. Vamos a ver más adelante, ahí le tomé prestado una cita a la querida compañera y colega Ortiz, de la tesis de ella, en donde cita precisamente un proceso de terror psicológico casi nada en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que lo vamos a ver más adelante, de una funcionaria de altísimo nivel, ¿verdad? Y sin embargo, hasta ahí hemos llegado. La doctora francesa
Marifrance Irigoyen dice que se trata de cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad de un individuo, que pueda poner en peligro su relación laboral o de servicio o degradar el clima de trabajo. Esos son, digamos, la teoría que hay en el derecho comparado. Algunos autores costarricenses han hecho acopio de esa misma teoría, ¿verdad? Porque ya no hay nada que cambiar, es eso. Y lo han puesto en algunos libros que últimamente han salido a la venta. Dicho sea de paso, entre ustedes vamos a rifar un libro de estos que recién lo escribe una persona que se llama Acoso moral en el trabajo, aniquilamiento y suicidio. Resulta que hay una profesión que yo desconocía, que se llaman suicidólogos. Y esta muchacha, Katia Quiroz Valverde, que es una de las coautoras, es psicóloga, suicidóloga costarricense, y escribe este libro junto con don Domingo Abarca Vázquez. Me pareció muy interesante porque a este señor se le suicidó un hijo por acoso laboral. Y en razón de esto, ella me pidió, no pudo venir hoy, pero me pidió que estos libros los están vendiendo en la librería y me dijo que, bueno, ahí vamos a dar unas tarjetas si alguien lo quiere, valen 18,000 pesos en la librería, que ella los vende en 10,000 para el precio de costo. Y ahí vamos entre ustedes a rifar alguno de estos ejemplares. Ahí mismo también en estos libros, como el de estos dos autores, se viene a sostener lo mismo. Pero ¿qué es el acoso laboral empresarial? Que es un poco lo que hablábamos también, que no solamente de persona a persona, sino que también existe el acoso laboral empresarial. Se presentan casos donde el acoso moral o moving es consecuencia de una decisión adoptada a lo interno de la empresa. Perdón, Cindy. Ya estas edades que hay que acercar las cosas, ¿verdad? A lo interno de la empresa mediante el maltrato y abuso direccionados, ¿verdad? Instrumento para deshacerse de empleados o servidores de los que no se les tiene nada que reprochar, con el fin de no reconocer el pago de indemnizaciones que en derecho corresponde. Esto es muy dado en el sector privado, ¿verdad? Empezar a atacar fuertemente, especialmente en el campo que yo de alguna forma tuve alguna intervención laboral en esos lados. Atacar fuertemente cuando un trabajador tiene muchos años de trabajar en una empresa, ha sido muy bueno, durante 20 años, 30 años, pues se empieza a ser un poco ya mayor y resulta que es un trabajo físico que ya no responde, ya, y lo más sencillo, y resulta que en un momento dado ya se hizo malo, ¿verdad? De la noche a la mañana, después de 20 años de servicio, se hizo malo y entonces empiezan a atacar para despedir de trabajadores sin pagar las prestaciones. Esta es la mayoría de los casos que se dan de acoso laboral empresarial. Y en estos casos la víctima es ocasionada por la presión y por el maltrato psicológico, lo que lo lleva inexorablemente a cometer errores, faltas hasta ese momento inexistentes, considerándose por último el despido justificado. ¿Cuál es el modus operandi? Es que empiezan a presionar al trabajador de alguna forma, a decirle una serie de improperios, a hacerle creer que él es un inepto, que es un estúpido, que es un mal trabajador, y resulta que a veces cae, ¿verdad?, en ese, creyendo que sí, que efectivamente tienen razón, y entonces cae a veces en cometer errores que antes no cometía, ¿verdad? Lo que se conoce en el argot de la psicología y como el burnout, ¿verdad?, que es un terror psicológico interno que hace que la gente empiece a cometer errores, y claro, cometido el error, inmediatamente despedido. Las características del moving, el objeto del moving, como ya dijimos, es intimidar, es opacar, aplacar, amedrentar, etcétera. Mantenimiento, salto ahí, que persigue proteger estructuras rígidas, grupos de intereses, jerarquías establecidas, en suma, proteger el poder y todo lo que ello conlleva. Y esto es lo que más se da también en el sector público desde el punto de vista de la estructura. Entonces hay estructuras de personas que tienen 10, 15, 20 años de ser los jefes, su jefe, director, subdirector, etcétera, y entra alguna persona nueva con mayor capacitación, con mayor cosas que aportar, y bueno, la estructura lo encierra,
no hay forma de avanzar, no hay forma de que avance, porque sencillamente lo ponen, lo disminuyen, lo ponen a hacer trabajos de menos calidad, su capacidad intelectual, lo ponen a cosas que ahorita vamos a ver más adelante, pero que finalmente la estructura empresarial hace que esa persona quede totalmente bloqueado. Bueno, al extremo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, tiene que hacer informes y resulta que presenta 3, 4, 5 informes y en ese departamento hay que hacer 2, entonces dicen, no, un momentito, haga 2 porque si no se va en problemas ahí con los compañeros, ¿verdad? Entonces más bien se crea como un tortuguismo que no es culpa de esa persona y si empieza a hacer más, entonces empieza el acoso. En oportunidades es la propia organización, la empresa, la institución, ¿verdad? Como decíamos, la que utiliza esta figura. Vamos a brincarnos esto un poquito. El acoso moral o el moving en la administración pública, por eso precisamente quería detenerme ahí, porque fíjense que los estudios que se tienen recientes sobre ese tema dicen que precisamente es ahí donde más se da, por las razones que yo introduje hace un rato. Y en este documento que tengo en mi mano, ahí se dice que en Costa Rica específicamente hace una lista taxativa, pero que en Costa Rica específicamente donde más se da el acoso es en el sector de educación y luego en el sector de seguridad de los policías, ¿verdad? Y luego va al sector de salud y vamos a ver un poco más adelante algunas estadísticas que tengo por ahí. Entonces vean que hay sectores ya localizados y focalizados como los que cometen mayores atropellos contra la dignidad de las personas. Recordemos que en el fondo es un atropello a la dignidad del ser humano. Existen determinadas condiciones de carácter organizativo que influyen de manera directa en el nacimiento de la situación del moving y dentro de las mismas se pueden destacar las siguientes. Entonces aquí hay una lista taxativa. Dicho sea de paso, esta presentación se las dejo con mucho gusto a quien la quiera, pues para que la tengan ahí. Nada más si la van a utilizar, obviamente si las dejo para que la utilicen, pero le ponen por favor la fuente. ¿Qué pasa en el sector público? Hay asignación incorrecta o insuficiente de los recursos humanos materiales, hay una burocratización de la estructura organizacional, esa burocratización que les dije, que no dejan hacer más allá de lo que realmente está estructurado. Hay una rigidez en la organización, estilos de dirección autoritarios, procedimientos incorrectos de promoción, a posiciones de dirección, falta de formación, injerencia, liderazgo. Vean qué curioso, cuando hemos hecho un estudio sobre ese tema, nos damos cuenta que generalmente hay gente que se estabiliza en un puesto porque llegó, sobre todo en el sector público, a un puesto elevado, pero académicamente se quedó ahí. Ya ven que no hay necesidad porque hay gente que estudia solamente para tener un puesto, ¿verdad? Todos entendemos que se debe estudiar para aprender, no necesariamente para tener un puesto, pero bueno, entonces llegan hasta ahí y entonces es donde empiezan a acosar al resto que está hacia abajo en la escala jerárquica para que no avancen más. Y se dan funciones imprecisas, aislamiento de la organización en lo atinente a su entorno, cultura organizacional está estereotipada, etc. En fin, hay una serie de cosas ahí que no me detengo mucho para no cortarle el tiempo a los compañeros. En general, a mayor jerarquización en el área, existen más posibilidades de que se presenten situaciones de acoso. Consecuentemente, en cuanto más jerarquización esté un área, mayor posibilidad existe de que se le den situaciones de acoso laboral. Y por eso, precisamente, ahí hacemos la comparación de que es el Ministerio de Educación, que dicho sea de paso, que es el patrono más grande de Centroamérica, ¿verdad?, en donde existen mayores problemas de este tipo. Otra de las características de la administración pública lo constituye la dificultad de ascender en la organización. Dentro de esta competitividad no es posible desconocer que se producen incidentes de acoso. En este sentido, un supervisor jerárquico con características de un acosador cuyas situaciones lo colocan en una posición de privilegio o con poder de decisión respecto a la carrera del subordinado. El acoso laboral en la OIT. Resulta que la OIT define el acoso laboral, ¿verdad? Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo, que regula estos temas también, tiene una oficina especializada
en este tema. Y esta cita es tomada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que a la vez citó a la OIT, y dice que la OIT dice en una recomendación práctica sobre violencia y estrés en el sector de los servicios, dado en Ginebra, en Suiza, dijo que el mobbing es la acción verbal o psicológica de índole sistemático, repetida o persistente, por lo que en el lugar de trabajo o conexión con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, lo humilla, ofende o amedrenta. Vean que en todas las definiciones que hay, no solamente en la doctrina, sino también en la jurisprudencia, y en este caso, en la doctrina de la OIT, se habla de que son esquemas, ¿cómo se llama?, sistemáticos, o sea, que no es, reitero, porque también hay una lista taxativa de que no es acoso laboral. Y dentro de ello, gracias, precisamente no es el acoso laboral porque una persona un día X, como reitero por tercera vez, porque una persona X llegó un día, como conocemos en Costa Rica, de mal café. No, tiene que ser reiterativo. Y dentro de la OIT sucedió este caso. Se presenta una denuncia contra la misma organización por parte de una alta funcionaria de la OIT, en donde se manifiesta, abro comillas, su supervisor la había acosado psicológicamente, según explica la víctima. El acosador había llevado a cabo acciones destinadas a aislarla del ambiente profesional. Aunado a esto, el acosador desacredita a la víctima frente a sus colegas. Incluso el victimario casi siempre, a último momento, cancelaba la participación en reuniones científicas donde la víctima tenía que exponer, y adicionalmente narra a la víctima que fue humillada en público durante una conferencia en la que se encontraba presente en otros funcionarios, otros miembros de la comunidad científica de su especialidad. Esto sucede en la OIT. Esto es tomado de la tesis de grado de mi querida compañera, la licenciada Ortiz. Fíjense ustedes que esta misma, para terminar de contarles un poquito el chisme, esta lo interpuso antes la Defensoría de los Habitantes en Ginebra. Y la Defensoría de los Habitantes en Ginebra finalmente condena a la OIT a pagarle una altísima suma, si mal no recuerdan, como $200,000 por el daño moral a esta persona. A la OIT, y la OIT tuvo que pagarle $200,000, imagínense ustedes, $200,000 a una funcionaria por acoso laboral. El hostigamiento laboral como un fenómeno creciente en la administración pública en Costa Rica, ya casi termino. De acuerdo con la Defensoría de los Habitantes de la República, los casos atendidos por esa institución relacionados con la denuncia de acoso laboral o mobbing han venido en aumento a partir del año 2000. Y este aumento ha sido constatado por los informes anuales de la institución en los años 2003, 2004, 2005, 2006, etcétera, hasta el 2010, que hay una referencia. En el informe de labores del 2009-2010 de esa institución, señala haber recibido un número considerable de denuncias de funcionarios o funcionarias que manifestaron por motivo de hostigamiento o acoso laboral por alguno de sus compañeros de trabajo, sus jefaturas inmediatas o los jerarcas de algunas dependencias del sector público. El ente defensor da cuenta de una tendencia creciente en el país de maltrato psicológico en el trabajo, aunado al agravante de la inexistencia de una legislación que regule la figura establecida en las sanciones pertinentes. Y aquí es donde hacemos énfasis. Recordemos que actualmente en vía judicial, los jueces, cuando se presenta un procedimiento de acoso laboral, supletoriamente utilizan la ley de acoso sexual, que si bien es cierto, tiene ciertas similitudes, también tiene particularidades muy diferentes. Y es aquí la necesidad de tener una legislación importante para el país en esta materia. De acuerdo con la Dirección de Asuntos Laborales de la Defensoría, de estos casos recibidos por hostigamiento laboral, un grupo corresponde a estrés laboral que sufren los trabajadores por la sobrecarga de trabajo y malas condiciones laborales, pero un alto número de las denuncias admitidas configuran los elementos del hostigamiento laboral, con el agravante de que las víctimas de las acciones acosadoras no son resarcidas producto de su daño emocional,
que han sufrido, existiendo además impunidad en los hostigadores. ¿Por qué hay impunidad? Porque no hay una legislación, así de fácil. Y luego la Dirección de Asuntos Laborales de Defensoría estableció la resistencia que existe de parte de las autoridades responsables, ¿verdad?, de reconocer la figura del hostigamiento laboral como un hecho que se está produciendo dentro de la institución, etcétera, etcétera. El Ministerio de Trabajo, y de esto el doctor Eric Briones va a profundizar con mayor conocimiento que yo, obviamente, da cuenta que en el 2007 se recibieron más de 170 denuncias de acoso laboral, a él va a profundizar sobre ese tema, y la Dirección de Psiquiatría del Hospital Calderón Guardia, dicho sea de paso, el hospital más grande del país, informa que el 70% de los casos atendidos en ese centro hospitalario en donde esté involucrado un trabajador se debe a patologías relacionadas con el acoso laboral. Vean ustedes qué grave. El Departamento de Investigación y Gestión Documental del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa nos informa que la corriente legislativa en los últimos 8 años ha ingresado 10 proyectos relacionados con el acoso laboral. De ellos, a este servidor particularmente le correspondió elaborar el informe técnico cuando fungía como asesor parlamentario de ese Poder de la República en los proyectos, y ahí está la numeración de los proyectos. Y actualmente solamente sobreviven 2 textos. Hay un texto sustitutivo que es el 18.136 y el proyecto 18.140. Son los únicos que están vivos en este momento en la corriente legislativa. De los proyectos enumerados en las firmitas anteriores, especial atención merece el texto sustitutivo del proyecto 18.136, presentado por la entonces diputada Mireya Zamora, por cuanto nos parece un texto bien elaborado que tiene su origen en el tesis de graduación como licenciada en Derecho de nuestra colega Marilyn Ortiz Gutiérrez, hoy miembro de esta comisión que nos acompaña por acá. Y quien en esa oportunidad contó como director de tesis del doctor Eric Briones, que nos acompaña el día de hoy, y este proyecto, por la profundidad con que fue tratado, debe servir, eso es un consejo nada más, de base a la discusión que sobre esta materia se haga en el primer Poder de la República con relación a otros proyectos que hoy nos traen esa buena noticia, según entiendo. Muchísimas gracias. Era nada más una pincelada sobre el acoso laboral. Gracias, muy amable.